Listo, muy bien. Empezamos entonces, rápidamente, ¿ya? Listo. Vamos a ver. Por el tiempo, ojo, no me voy a dar expandir demasiado, ¿ya? Porque nos queda solo menos de 53 minutos, ¿ya? A ver, muy bien. A ver, vamos con la definición, y esto es importante. Cuando queremos hablar, mencionar, explicar, comunicar o exponer el tema de lo que es la hipertensión, tengo que conocer qué es, qué significa, clínicamente a qué se refiere lo que es la hipertensión. Entonces, si quiero ver la hipertensión, que es la patología, tengo que conocer o hablar de la tensión o presión arterial. Ojo, que aquí hay dos diferencias. Ojo, hay dos diferencias. Por eso lo he colocado aquí como presión o tensión. Porque cuando hablamos de presión arterial, ¿sí? Decimos, ah, muy bien, señora, señorita, le voy a tomar la presión. Es lo que solemos decir cuando vamos a evaluar a alguien. Por ejemplo, a ver, ustedes van, cuando vayan a hacer sus prácticas en el hospital, que espero que sea pronto, ya usted va y le dice a la señora o al paciente, señora, un minuto por favor que le voy a tomar la presión arterial. Así le dicen, ¿verdad? O le dicen, le voy a tomar la tensión arterial. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿La presión o la tensión? Presión, profesor. La presión. La Presión. presión, profesor. Ya, listo. Eso es nuestro vocabulario normal, ¿verdad? La presión arterial. Que en algunos, ojo, en algunas ah, informaciones, ¿ya? Vendría a ser, entre comillas, lo mismo, pero en la parte clínica no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Si hablamos, voy a aprovechar aquí esta imagen, vean ustedes, ¿ah? Si hablamos de presión, decimos que la presión se refiere a que cuando la sangre transcurre por un vaso sanguíneo, en este caso la arteria, ¿ya? Cuando viaja la sangre, la fuerza con que esta viaja, ¿sí? Es decir, la sangre cuando va a una velocidad, esta velocidad hace que la sangre choque en las paredes internas del vaso. O sea, aquí, choque aquí, como ustedes ven estas flechitas, ¿no? Entonces, cuando la sangre viaja, por impulso obviamente del corazón, cuando viaja por aquí, hace una presión. Al ir por aquí, ¿sí? Hace una presión a la pared de la arteria. Por eso le llamamos presión arterial, porque es de la arteria. Pero ¿qué pasa si nosotros decimos, señora, usted está con presión alta, ¿verdad? Eso lo decimos, ¿no? Está con presión alta, ¿correcto? ¿Sí? Sí, profesor. Pero Sí. ¿cómo le llamamos a la presión alta? ¿Cómo la definimos? Técnicamente, ¿cómo le decimos a una presión alta? Hipertensión, hipertensión. Ajá, muy bien. Hipertensión, profesor. Hipertensión, hipertensión. No le dicen hiperpresión, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Me dejo No. entender? No le están diciendo Sí, Sí, profesor. sino Sí, profesor. hipertensión. Y ahí la diferencia de la palabra tensión con presión, para que me entiendan, ¿ah? Vuelvo a repetir. La presión es cuando la sangre viaja, ¿ya? Y al viajar choca aquí en las paredes internas del vaso sanguíneo. Entonces, cuando choca, genera una presión. Genera una presión. Hasta ahí normal, hasta ahí todo está bien. Ahora, cuando la persona tiene una presión alta, es decir, la sangre viaja tan rápido que choca más fuerte aquí, ese choque de la sangre aquí genera, ojo, que el vaso sanguíneo, ¿sí? Cambie su tensión, ¿sí? Cambie su tensión, es decir, esta parte aquí aumenta, se expande más, se extiende un poco más el vaso sanguíneo. Entonces, si la tensión aumenta, gracias a que ha aumentado la presión, ahora sí decimos hipertensión arterial. ¿Me dejo entender, señoritas y caballeros? sí, licenciado. Ya, entonces, por eso Sí. voy a repetir. En muchas veces, en muchas situaciones, cuando hablamos de presión y tensión, decimos, ah, para entenderlo bien rápido, es lo mismo. ¿De acuerdo? Eso es parte, digamos, básico. Pero en la parte clínica, sí, son distintos. ¿Ya? Entonces, ahora a partir de ahora ya sabemos por qué le llamamos hipertensión y no hiperpresión. ¿Ya? Listo, perfecto, muy bien. Entonces, aquí está lo que nosotros evaluamos a un paciente.
Lo que evaluamos es la sístole y la diástole. Ustedes que ya han manejado la presión cuando han estado en primero o en segundo, creo que ustedes le enseñan a medir la presión, ¿verdad? En esos semestres. ¿Le enseñan ustedes a medir la presión? ¿Ya le enseñaron? ¿Tuvieron la oportunidad de enseñarles en primero la toma de la presión arterial? ¿Sí? ¿A la gran mayoría? Sí, licenciado. Ya. Entonces, ¿saben ustedes que cuando van a dar los valores de la presión sanguínea, valoramos lo que es obviamente la sístole y la diástole? Esto de aquí por anatomía ya lo conocemos, ya lo sabemos que es la sístole y que es la diástole. Sabemos que la sístole es aquella lectura cuando, ojo, cuando el corazón está en contracción, es decir, ahí se da la mayor fuerza del fluido sanguíneo. Por eso siempre la sistólica va a ser mayor. ¿Sí? Generalmente decimos, a ver, voy a preguntar rápido nada más. A ver, señorita Meléndez, a ver, Meléndez. Sí, licenciado. ¿Cuál es la presión normal de una persona? Dígame su valor, por favor. 120/80. Listo, muy bien, señorita Meléndez. 120/80. Entonces, cuando yo digo 120, estoy hablando de la sistólica, que es el valor mayor, ojo, el valor más grande, porque es cuando el corazón contrae e impulsa con mayor fuerza. En tanto que la diastólica es la menor. Quiere decir que el corazón, ¿sí?, ya está recibiendo la sangre, entonces el fluido es más bajo, es más lento. Por ende, es el valor, ¿sí?, en este caso, ¿no?, el más bajito. Entonces sabemos que sístole, mayor valor, diástole, valor menor. ¿Hasta ahí todo perfecto? Sí, licenciado. profesor. Listo, Sí, perfecto. profesor. Ahora, listo, muy bien, vamos, seguimos, ¿ya? Seguimos. Entonces la información ya está. Pasamos. A ver, la definición ya está, ya la expliqué. Es decir, esto de acá queda como anécdota, porque ya lo expliqué. Ahora, en la parte clínica, ya que ustedes se van a profundizar en ello, ¿ya? La cita Meléndez me ha dicho que la presión normal de una persona es de 120/80. Es lo que me está diciendo su compañera, ojo. ¿Ah? Ahora, entonces yo le pregunto a la cita Alcázar. Alcázar, Alcázar, ¿me escucha? Profesor, dígame. Alcázar, Sí, ¿cuál es profesor, la dígame. presión que usted Sí. tiene actualmente? ¿Cuál es su presión de usted? ¿Su presión de usted, Alcázar, Profesor, cuál no es? me dio la presión. ¿Nunca se ha medido la presión usted, señor Alcázar? La Nunca. última vez que me medí estaba en... Sí, profesor. La vez pasada que me fui a hacer ver, me medí la presión y estaba en 128, así, sobre 90. Sobre 90, Sí, ¿verdad? Ya, ok, señorita. ¿Y le dijeron que estaba usted bien? sí me dijeron que estaba bien. Ah, estabas bien. Ya, ok, Alcázar. Listo, muy bien. Vamos con... a ver, Candela. Candela. ¿Chita Candela? Candela no tuvo su cámara prendida, pero me explicó algo. Candela, ¿estás? Parece que no. Entonces, Legua Arones. Legua Arones. Diga, profesor. Legua Arones, ¿cuál es su presión de usted, señorita? La última vez que me medí fuera 122 sobre 122 70. sobre 70. Ya, ok. Mm, Señorita Lego, muy bien, correcto. Ya. A ver, entonces, sacando las estadísticas que ustedes me han mostrado, que me han dicho, que me han mencionado, ¿no? Sacando dos alumnas, me dice que su presión es 128/90 y 122/70. Y Meléndez me dice que en este caso una presión normal es de 120/80. Entonces concluiríamos que están en lo normal, ¿verdad? ¿Están en lo normal? Sí, profesor. Sería nuestra conclusión, Profesor. ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Listo, muy bien. Profesor, Sí, caballero Guamán, le escucho. profesor, una consulta. Si una persona está en estado normal, su presión es 120/80. Cuando hay una alteración o una impresión, esta cantidad o este dato cambia, ¿no? Correcto, así es. Claro que sí. Ah, ya, licenciado. Ya, listo. Entonces, en este caso, estaríamos con 120/80 la mayoría. Según este corte sondeo, ya que está de moda la parte de Claro. contabilidad, sería sí,
¿no? Sería afirmativo, ¿ya? Pero hay algo, chicos, que yo tengo que decirles, y yo sé que no es el tema en sí, sí, pero no quiero que se vayan con esa idea para cuando estén ya en cuarto o quinto. En una presión, o el valor de una presión, no lo rige o no lo determina un libro o lo determina un texto que ustedes puedan leer, ¿ya? Una presión es determinadamente, ¿ya? Es un valor único, es un valor personal. Por ejemplo, mi presión, en este caso, la mía es 90/60. Esa es mi presión. ¿De acuerdo? Y supuestamente el valor me dice que es 120/80. Entonces uno diría, digamos, me estoy preocupado, estoy con una hipotensión, ¿no? Entre comillas. Ya, pero no estoy tranquilo, estoy tomando, no me pasa nada. ¿Ya? Entonces, los valores de la presión, que no nos rijan, por favor, que no nos rijan un libro, un texto o una información de internet. No. Los valores son independientes, son únicos. El límite, ojo, que el límite o el promedio sea hasta 120/80, estamos bien, estamos de acuerdo, concordamos ahí, pero no quiere decir de que es una presión normal, que eso es lo básico. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo tengo 90, perdón, 100, digamos, por así decirlo, ¿ya? ¿Listo? El valor que he mencionado, si yo, ojo, si yo me hago evaluar y luego me encuentro que tengo 120/80, como 80, como hizo su compañera Meléndez, estaría haciendo un cuadro de hipertensión. Ojo, estaría haciendo un cuadro de hipertensión, sabiendo que me dice ahí los valores que es normal. ¿Por qué? Porque si mi presión es 90/60, ¿de acuerdo? Si yo a la sístole, que es el primer valor, exagero o aumento en 30 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Entonces ya estoy haciendo presión alta. Ojo, si tenía 90 más 30 sería 120. Si las matemáticas no me fallan, ¿verdad? Listo, entonces si tengo obviamente 60 y lo aumento 20 sería 80. Entonces ya estaría con un cuadro hipertensivo. Entonces, no necesariamente el valor, ojo, el valor normal es 120/80. El valor normal lo rige la persona. Es decir, ustedes cuando evalúan a un paciente, tenemos que saber cuál es su presión normal del paciente. Si el paciente tiene normal 120/80, esa es su presión. Ese va a ser su presión. Ya, eso no puede variar unos valores, pero ese va a ser su basal. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí debemos partir. Entonces, hay muchas situaciones en que, por ejemplo, enfocándome en mi carrera, ¿ya? Entonces, yo evalúo una gestante y esta gestante tiene, ¿no? Basalmente, tiene 170, 90, 60 y así, en ese rango va, y cuando lo voy a evaluar tiene 120, yo ya debo estar preocupado, ya debo estar alarmado porque se ha aumentado la presión. Ya no puedo decir que es normal. Entonces, por eso es importante que ustedes, antes de evaluar a alguien, pregúntale, ¿cuál es tu presión normal? ¿Sí? ¿Cuántas veces he evaluado? Eso es importante. Entonces, ténganlo como referencia, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ya si una persona ya tiene 140 más, ahí sí no hay nada que hacer. Esa persona ya está hipertenso sí o sí. Ahí no hay dudas. ¿Entendido entonces? ¿Sí? Licenciado. Listo. Profesor, disculpe, una consulta. Taipe, dígame. Profesor, ¿y en una persona adulta la presión cambia o es igual que la presión de una persona normal? No, usted tiene la razón, Taipe. Las presiones varían, cambian según la edad. Eso es clínicamente conocido. Es decir, a una persona mayor, la hipertensión va aumentando, perdón, la presión va aumentando. Y ustedes dirán, ¿por qué va aumentando? Porque al corazón le cuesta más expulsar la sangre. Y es por ello que aumenta el valor. En algunos, ojo, vuelvo a repetir, en algunos no aumenta tanto, pero la tendencia por la edad es que sí aumente. Es decir, que tenga, ¿no? 130 hasta 140 como sístole, perdón, sí, como valor inicial. ¿Ya? En ellos sí hay que tener, digamos, pinzas, ellos sí con pinzas,
Sí, porque el corazón, ya sabemos, la edad adulta, el corazón trabaja de forma distinta a un corazón, en este caso de ustedes, o un adulto, digamos, un adulto joven, ¿no? Entonces, a eso hay que tener referencia. Ustedes invito ya que visualicen, investiguen las presiones según la edad. Y ahí se dan cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿ya? Para que tengan como referencia cuando vayan a evaluar a un paciente. Listo, muy bien, ahora sí, vamos a concentrarme en el tema. Ya está. Entonces, lo que es la definición de la presión, ¿sí? Sabemos que esta se da, ¿por qué? ¿Por qué se da? Porque hay cambios a nivel del flujo sanguíneo. Ojo, hablamos de hipertensión, ¿eh? A lo que es cambios en el flujo sanguíneo. Y eso se debe a que obviamente internamente, vuelvo a repetir, internamente, el vaso sanguíneo no está funcionando bien. Si no funciona bien, entonces internamente el cuerpo dice, no, algo está fallando. Si está aumentando la presión, si está incrementando la presión, entonces tengo que tener una respuesta. Miren cómo trabaja nuestro cuerpo, ¿eh? Hay una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que a nivel renal, ¿ya? Se activa un sistema muy conocido llamado sistema renina-angiotensina, que es la que suele controlar, ¿sí?, el incremento de la presión sanguínea. Entonces, todo esto es netamente conocido ya cuando tenemos un incremento de la presión. ¿Ya? Listo, muy bien. A ver, ¿qué pasó en el chat? Hay dos preguntas, consultas, rápidamente voy a resolverlas y no puedo leerlas. A ver, ¿dónde está? A ver, doy chat y no me sale nada. No me sale nada, ya luego me saldrá. Listo, muy bien. Seguimos entonces. Ajá. Aquí lo que les decía a ustedes. Nosotros para saber, o para entender, o para hablar, o para conversar de la presión arterial, ¿sí?, tenemos que saber cómo está regulada la presión. Es decir, cómo se encarga de salir esta presión para obviamente controlar y saber si hablamos de una presión normal o una presión patológica. ¿Cómo se regula la presión? Se regula por dos actividades o por dos maneras. Uno, por lo que es el gasto cardíaco, que ya sabemos que es, aquí está, valor mayor, valor menor. Mayor, valor menor. Y por la resistencia vascular, que eso hace referencia, ¿no?, a lo que es el fluido sanguíneo. Entonces, estos dos, el gasto cardíaco, que es sístole y diástole, y la resistencia vascular, estos dos son los que dicen, ah, muy bien, mi presión está yendo bien o mi presión está yendo mal. Entonces, cuando le pregunte yo a ustedes en el último examen, es decir, el cuarto examen, ¿ya?, ¿cómo está regulada la presión sanguínea? Ah, la presión está regulada por nuestro gasto cardíaco y por nuestra resistencia vascular. Estos dos son los que van a determinar si nuestra presión está en los valores aceptables o no. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, profesor. Listo, muy bien. Profesor. Vamos. A ver, características clínicas de lo que es un hipertenso. A ver, para poder identificarlo. Una de las evidencias clínicas muy conocidas es lo que es la acumulación de líquidos. Y eso le llamamos edema, ¿correcto? Entonces, el edema es la acumulación de líquidos. Entonces, por ende, es uno de los síntomas o de los signos clínicos que se pueden, ¿sí, de acuerdo?, evidenciar en un hipertenso. Otra situación clínica es la proteinuria, es decir, la presencia de proteínas a nivel de lo que es, ¿sí?, la recolecta de la muestra de orina. ¿Ya? Es decir, la presencia de proteínas en la orina. Otra es el tinnitus. ¿Sabemos qué es el tinnitus? ¿Han escuchado hablar de tinnitus? ¿Les suena la palabra tinnitus? ¿Sí? No. ¿No han escuchado No. nunca? No, profesor. Profesor, disculpe. No, profesor. Ya. A ver, ahí tengo una Profesor, disculpe. pregunta. Endema era lo que es la acumulación de ¿qué, profesor? Ah, de líquidos, señorita. De líquidos. Se acumulan Ya, líquidos en el profesor, cuerpo. muchas gracias. Ahora sí, recién me sale el chat. A ver, estoy Burunda, Taipe. Sí, profesor. Ya está. Ok. Listo, muy bien. Salvatierra, Profesor, sí, dígame. ¿Qué me habla? dice mi ¿Qué hermana pasa? ¿Qué que pasa? tinnitus es zumbidos al oído. ¿Señorita? Alcázar, no lo escuché, Dice mi hermana que tinnitus, profesor, que tinnitus es cuando te zumbe el oído. Ah, ¿quién es su hermana? Ah, una
Es mi hermana. Pues, Sí, sé que es su me hermana, dijo pero que era, me así que refiero no a sé. qué actividad tiene. ¿Ya tiene una profesión su hermana? No, solo es psicólogo. No. Ah, perfecto. Entonces hay que felicitar a la señorita psicóloga. Correcto, así es así. Tinnitus se refiere a lo que es el famoso zumbido o ruido a nivel auditivo. Ese es el tinnitus, ¿ya? Cuando ustedes dicen, uy, tengo un zumbido de oído, como se le suele llamar a ustedes, ya, ese es el tinnitus, ¿ya? Entonces, una de las características clínicas es aquella presencia o incomodidad a nivel auditivo, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Tercera evidencia clínica son los escotomas. A ver, acá se puede preguntarle a su hermana psicóloga si ya maneja también este término, que como obviamente todo profesional de salud, ya algún conocimiento debemos tener, ¿no? Escotoma, ¿le suena la palabra? Eso es muy característico, ¿ah? En los pacientes que van a sufrir previos mareos. En el ojo es como como retina del ojo, algo así. Retina, no, ¿cómo no? No se puede decir retina del ojo, no. No, la palabra retina del ojo no está correcto. ¿Sabemos qué es escotomas? Okay. Cuando alguien se va a desmayar, a Del veces nervio lo óptico. evidencia, lo presencia. Cuando alguien puede ser un posible desmayo. Pérdida de conciencia. No, O no, algo así. pero es la Ver borroso, respuesta. profesor. Cuando uno Mareo. ve borroso. A ver, no me hable por favor así en varios minutos porque no los escucho. A ver, Choque Cáceres, escucho ahora sí. Mareo. Cuando alguien puede ver así como borroso, profesor. Cuando uno se va a desmayar se ve así Ah, como ajá, borroso. Como ahora sí. perdiendo así la visión. Ahora sí, así es. Los escotomas son aquella evidencia de, digamos, de que la vista como que se viera ir apagando y ves por momentos que te salen luces, y estás ahí y sientes destellos en tu vista. Esos son los escotomas, ¿ya? Y muchas veces las personas que están previas al desmayo presentan estos escotomas. Ven puntitos, ven luces, las famosas, ¿no? Veo estrellitas, entre comillas, ¿no? Veo estrellas, dicen algunos. Ya, son los escotomas, ¿no? Las evidencias, ¿sí? De lo que es el reflejo, la parte visual, que se está generando un pequeño vacío. Por eso ven ustedes esas luces. Una persona que no tenga mareos puede ver estas reacciones, sí. Una de las evidencias, no sé si ustedes algún día se animarán, es que ustedes estén echaditas o sentadas y digamos, se paran bruscamente, rápidamente, se paran y algunos no le generan un vacío. Y en algún momento Sí, tendrán profesor. luces. Y si la prueba, háganlo más tarde, van a ver, ¿ya? Y eso a veces suele suceder, suele pasar. ¿Ya? Eso no se Sí me ha pasado, profesor. pasado. Ya, ajá, listo. Entonces, ¿eso quiere decir, señorita? Que tiene que tener reposo, que no se vaya a seguir caminando. ¿Ya? Ok, Borunda, Sí. mucho cuidado, por favor, hay que evidenciar cualquier característica, ¿ya? Y por último, no. También tenemos a lo que es la cefalea, que es muy común. Ahora, ojo, el dolor de cabeza, el dolor, en este caso, de la parte cefálica, eh, no siempre, ojo, no siempre es síntoma de lo que puede ser la presión, porque la cefalea es para casi todo. Para cualquier malestar es la cefalea. ¿Ya? En cualquier alteración orgánica siempre aparece la cefalea como respuesta, pues, ¿ya? Entonces, aquí podemos ir entre comillas, no la cefalea. No es exclusivo de un cuadro de hipertensión, no es exclusivo de todas las enfermedades. En su mayoría, la cefalea está en todo tipo de enfermedad, ¿ya? Es caserita la cefalea. Listo, muy bien. Y ahora sí, por último, tenemos al famoso síndrome de Herd. ¿Ya? Este síndrome de Herd ya sí es la parte, digamos, ya más agravada de la enfermedad. Es decir, si se evidencia esto de aquí, entonces quiere decir que la persona no se da cuenta que su hipertensión está por las nubes. Ojo, señoritas y caballeros, si ustedes tienen adultos mayores en su casa o sus padres y madres ya pasan los 50 años, entonces les recomendaría ¿ya? Que se haga un chequeo, no estaría mal, ¿no? De cada 2 o 3 meses de la presión sanguínea, porque naturalmente los síntomas no se evidencian o no se muestran cuando la enfermedad ya está un poquito, digamos, digamos avanzadita, entre comillas. ¿Ya? Cuando digo avanzada es porque ya la presión ya se ha habido afectado desde tiempo. Entonces, lo recomendable es que ustedes a sus padres o abuelos, si pueden tener en sus casas, ya le tomen la presión, ¿no? Cada 3 semanas o cada mes, ¿no? Como parte de ruralidad. En los adultos mayores sí ya es cada... Profesor, disculpe. Diga, señorita, ¿qué pasó? Profesor, en mi caso, yo tengo mis abuelitos,
bueno, ambos tienen lo que es la diabetes, ¿no? Y semanalmente lo que hacemos es medirle lo que es el azúcar. Pero mi abuelito tiene lo que es la presión. A veces se le sube la presión, a veces se le baja. ¿Y con qué le ayudamos nosotros? Con las pastillas, profesor. Ellos toman pastillas para que puedan mantener su presión. Ajá, sí, correcto. Claro, ese es medicado y esa es una medicación para regular la Sí, presión, para tratar de controlarla. No para, sí, no para profesor. digamos, que baje, sino para controlarla, ¿no? En la parte clínica esa es controlar al enfermo, controlar al paciente. ¿Ya? Entonces, ustedes saben muy bien que la hipertensión es una patología crónica, que no hay una cura, igual que la diabetes. ¿Ya? Entonces, solo hay control y mantenimiento de los valores, nada más. ¿Ya? No se puede conseguir otra cosa. Entonces, ustedes como profesionales de la salud que van a hacer, que les falta poco, ya les falta un año, si no me equivoco, entonces, tienen que tener ustedes ese alcance de información, ¿ya? Entonces, la hipertensión es un cuadro o es una patología que no se suele mostrar, no evidencia síntomas. Si ustedes ven acá, ¿no? El edema, bueno, el edema a veces puede deberse también a otras situaciones, ¿no? El calzado, el tiempo de estar de pie, hay situaciones que pueda presentarse, ¿no? Entonces, pero si no tienes esas características y si se está llenando, en este caso, los miembros inferiores de líquido, entonces no es normal, ¿ya? Igual, la proteinuria, ustedes, digamos, en la parte de la muestra de orina, ven que su orina está cambiando de características, de color, presenta espuma. No, entonces no es normal. ¿Ya? Entonces, pero algunas personas no lo ven así, pues algunas personas no lo evidencian. Miccionan, no se dan cuenta y no siguen con su vida normal, porque no hay molestias específicas, ¿ya? Entonces, en lo que es el síndrome de Hell, ¿ya? Entonces, aquí, cuando digo que es la parte más agravada, es ¿por qué? Porque el organismo de la persona presenta lo que es la hemólisis. La hemólisis se refiere a que hay una degradación de lo que es la sangre. Preocupante, ¿verdad? ¿Qué más también? Aparece lo que es la elevación de las enzimas hepáticas. Es decir, el hígado está sufriendo. Alerta, alerta. Y por último, tenemos la plaquetopenia. ¿A qué se refiere eso? Que nuestros trombocitos, nuestras plaquetas, están teniendo dificultades para, ¿sí? Lo que es generar un cuadro, digamos, de lo que es, ¿no? La coagulación. Hay unas dificultades con la retención de la sangre. Entonces, eso quiere decir que nuestro organismo no está nada bien, nada bien. Por eso digo que el síndrome de G es la parte más delicada, ¿sí? Si hablamos de la parte, ¿sí? Clínica. ¿Entendido entonces lo que es la parte de hipertensión y sus características clínicas? ¿Sí? Profesor, disculpa, cefalea, ¿qué es lo que era, profesor? Dolor de cabeza. Ah, De ya, cabeza. ya, ¿Ya? profesor. Listo, muy bien. Creo que hoy no voy a terminar la clase porque me queda solo poco tiempo, pero vamos a ir avanzando, ¿ya? Listo, a ver. Y aquí, bueno, clínicamente aquí vemos ya lo que es la clasificación de los edemas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que la persona, su inflamación, su retención de líquido llega a nivel de los maleolos, ojo, por anatomía, ustedes saben que los maleolos es el famoso tobillo, ¿ya? No sé si se acordarán a lo que enseñé alguna vez, ¿ya? Los maleolos es la parte de aquí, del famoso tobillo. Si se le está hinchando hasta esta parte, nada más, solo hasta esta área, ¿ya? Entonces este es un edema de grado número 1. ¿Sí? Es decir, inicios de lo que es el edema, ¿ya? Acumulación de líquidos, ¿ya? Listo. Si este acumulación de líquidos, este edema, ¿ya? Llega hasta debajo, bueno, acá no se ve, debajo de la rodilla, ya decimos que es grado 2, es un edema peritibial, ¿ya? Entonces, grado 2. Si el edema ya se expandió y llega a lo que es a los miembros superiores, ya es decir, a nivel de las manos, y se va o se dirige hacia el rostro, hablamos de grado 3, la cosa se está empeorando, se está empeorando. Y si todo el cuerpo se está reteniendo de líquidos, ya entra lo que es al grado 4, llamado anasarca. Anasarca es la parte, digamos, cuando ya el cuerpo ya no puede más, ¿sí? Con la retención de líquidos. Y los pacientes normalmente empiezan ¿sí? A secretar, lo que es agua por su cuerpo, ¿ya? Con una rapidez increíble. Entonces, cuando algún día toque
les toque visitar la parte de la clínica, no es decir, entrar a lo que es el hospital, y vean pacientes ya que presentan por todos lados, se le está saliendo o expulsando líquidos, ya está en este nivel, ¿ya? En grado 4. Listo, bien, seguimos entonces, continuamos. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Qué pasó acá? A ver, ¿qué me dijeron? No sé por qué no puedo ver el chat si se doy clic y no lo puedo ver. Ya, bueno. A ver. En lo que es la fisiopatología de la hipertensión, a ver, ya. Creo que aquí me voy a demorar, creo. A ver, miren. Esto que voy a mostrar aquí, ¿ya? Es parte vital para la evaluación, así que mucha atención, por favor. ¿Ya? Esto de aquí me explica, o le explica a ustedes, cómo se da el cuadro de la hipertensión, cómo nace, cómo es el recorrido para que se dé la hipertensión. Entonces, esto de aquí, cuando hablamos de fisiopatología, es decir, el proceso de la enfermedad, ¿sí? Para que aparezca un aumento de la tensión arterial, ¿ya? Entonces, a ver, les pido por favor mucha atención y si tienen dudas, pregunten por favor, ¿ya? Entonces vamos acá. Ahora recién aparece el chat. A ver, ¿qué me dice? Brunda, ya, Espinosa, proteinuria y Peña Peña, retención del líquido. Sí, pero líquido no con, no con K, sino con Q, ¿ya? Listo, a ver, empezamos entonces. Vamos a ver. Aquí, todo empieza aquí, ¿ya? Todo empieza aquí. Entonces, justo la lectura. Cuando esta flecha azul significa aumento, por si acaso, ¿ya? La flecha roja no, la flecha roja indica continuidad. Y aquí, cuando existe, ojo, cuando existe lo que es un incremento de la viscosidad de la sangre, recuerden ustedes, a ver si lo han estado atentos o atentas, cuando dije de la regulación, ¿sí? De la presión arterial, ahí había dos valores, espero que se acuerden. Entonces, cuando hay un aumento en la viscosidad de la sangre, este aumento, esta generación, va a afectar ¿a quién? ¿Ya? Afecta lo que es a la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir? De que la sangre, que normalmente va a un ritmo, ¿sí? Va a un ritmo, se ve afectado. Entonces, esta velocidad se ve afectada. ¿Por qué? Por este motivo, porque hay aumento de la viscosidad de la sangre. Entonces, si la sangre está, en este caso, su viscosidad está aumentada, esto va a conllevar a que el flujo, el recorrido de la sangre se vea afectado. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Ya, listo. Vean ustedes que acá dice 1. Sí, profesor. Aquí dice 1, ya por si acaso, aquí dice 1, ¿verdad? ¿Dónde está mi cursor? ¿Dónde estás? Aquí estás. Miren, acá está, 1, ¿ya? Entonces, bajo rapidito acá, ya está. Continuación del 1, para que puedan entender, aquí está. Entonces, es la continuación de acá, por favor, ¿ah? Entonces, cuando el flujo sanguíneo, su velocidad está afectada, ojo, esto va a dar como resultado lo siguiente. Adelante, perdón. Va a dar lo que es que el espesor de lo que es el vaso sanguíneo, ¿ya? Se vea afectado. Entonces, vuelvo a repetir, ¿ya? Para que lo vayan entendiendo. Si aumenta la viscosidad de la sangre, esto va a generar como respuesta, ¿sí? Que la velocidad de la sangre se afecte. Si la velocidad de la sangre está afectado, esto va a generar, ¿ya? Que la pared de la sangre también se afecte. Recuerden, Profesor. el corrido, ¿ya? Recuerden el corrido. ¿Hay un audio encendido? Nadie, ¿no? Ya, listo. Entonces, vuelvo a repetir. Profe. Sí, caballero, dígame. Profesor, disculpe, profesor, ya voy a salir a trabajar, profesor, voy a salir de su clase, por favor. ¿Ramos Cagua? Sí, Ramos Cagua. Antes que se vaya, usted fue el que me envió la documentación, ¿correcto? Documentación de que estaba mal sobre dengue. Sí. Sí, profesor. Ya. ¿Llegó a solucionar algo? No, sobre mi examen no le he dado nada todavía. Y aún sigo medio mal, pero tengo que recuperarme de una forma, ¿no? Ya, ok, caballero. Cualquier situación yo le comunico al delegado para que hable con usted, ¿de acuerdo? Ya, está bien, gracias. Ya, ok, caballero, muy bien. Entonces continuaba.
ya que el espesor, en este caso, de la pared sanguínea, se ve afectado porque la velocidad está afectada. ¿Y quién ha afectado la velocidad? Pues la viscosidad de la sangre aumentada. ¿Ya? Seguimos la relación, continuamos. Entonces, este espesor, ¿sí?, de la pared sanguínea, ¿ya?, genera ¿qué? Acuérdense, cuadro azul aumento. Aumenta, ¿qué aumentar? Pues aumenta nuestra presión sistólica. ¿La presión sistólica es la mayor o la menor? Recuerden ustedes, ¿es el valor mayor o valor menor? Mayor, el Mayor. valor mayor. Muy bien, correcto. Mayor. Ajá, así es, están atentas, me da gusto. Entonces, hasta aquí, miren que estamos en la mitad del proceso, ¿ah? Hasta aquí, cuando ustedes clínicamente vayan evaluando a su abuelita, a su padre, a su tía, ¿ya? Y vean que, por ejemplo, tenía 120/70, un ejemplo nada más, ¿ya? Y luego aumentó a 130, pero siguen 70. Y luego aumentó a 140, pero siguen 70. Ah, listo, muy bien. ¿Qué está sucediendo? Entonces, la presión sistólica se está incrementando. ¿Por qué? La razón es que el corazón, nuestro gran querido corazón, está luchando para que la sangre tenga su recorrido normal. ¿Ya? Entonces, hay que alarmarnos si la presión sistólica se va incrementando. ¿Ya? Seguimos entonces, continuamos. Este incremento de la presión arterial sistólica va a dar como respuesta o va a generar que nuestro tan querido y a veces sufrido riñón, ¿sí?, no pueda eliminar el sodio. Sabemos nosotros por ya conocimiento básico que el sodio, ¿sí?, el sodio, que es la famosa, ¿no? Ustedes le dicen sal, ¿verdad? ¿No? ¿De acuerdo? Sí. Cuando hablamos de sodio, al momento le decimos o lo relacionamos con la sal, ¿es correcto? ¿O me equivoco? Sí, Sí. Claro, correcto, ¿no? Por ejemplo, señorita, vamos a ver, señorita Espinosa Gómez. Sí, profesor. Señorita, ¿cuál es la conformación de la sal? ¿La sal qué tiene? ¿Minerales? Sí, pero ¿qué minerales? No lo sé. Señorita, ¿no sabe cuáles son los minerales que contiene la sal? No, No, profesor. no hay problema, señorita, no se preocupe. La sal es el famoso cloruro de sodio. Cloruro de sodio, o sea, que entonces tiene sodio más cloruro. Entonces, estos valores y estos minerales, esos minerales, son los que el cuerpo dice no deben estar porque generan o aumentan más la tensión arterial. Ojo, aumentan más la tensión arterial. Por eso a una persona que está con hipertensión arterial se le dice no debes comer sal, no debes comer sal. ¿Ah? Entonces continuamos con la historia. Entonces, cuando aumenta la presión sistólica, el riñón dice, uy, no puedo eliminar el sodio. Ojo, no puedo eliminar el sodio. Es decir, el mismo cuerpo se dice, no elimino el sodio, no lo puedo eliminar. Entonces voy a generar una retención de sodio. Vuelvo a repetir, es por eso que la persona con hipertensión no puede consumir sal, porque estaría incrementando más el sodio, ¿ya? Entonces, aquí nos quedamos 2 y 2 lo pasamos aquí. Hasta aquí, ¿lo estamos entendiendo? Antes que pase aquí, ¿lo estamos entendiendo hasta aquí? Ale, por Sí, favor. profesor. Sí, profesor. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces nos quedamos aquí. Sigue el cuento, sigue el cuento. Le pasamos acá. Entonces, si nuestro cuerpo, que es tan sabio, ya dice, muy bien, riñón, el riñón no puede liberar el sodio. Perfecto. Por mensajeros químicos, miren cómo es nuestro cuerpo, dice, perfecto, si el riñón me está fallando, dice el cuerpo de la persona, entonces tengo como decía, una carta abajo, ¿no? ¿Cómo es? Una carta, ¿cómo se dice? Un as bajo la manga. Ahí está, un as bajo la manga, señorita, gracias. Un as bajo la manga. Entonces, ese as bajo la manga del cuerpo es este sistema, que ya lo mencioné hace buen rato,
que es el sistema renina-angiotensina. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Para qué me sirve o por qué está? El sistema renina-angiotensina lo que genera o lo que hace es que el cuerpo libere sustancias, hormonas en su mayoría, para que se regule, ojo, para que se regule el proceso renal. Es decir, si mi riñón está teniendo problemas, el cuerpo dice, muy bien, libero esto de aquí y con eso soluciono el problema. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta, ojo, esa es la respuesta. Entonces, si el riñón no puede excretar, liberar al sodio, el cuerpo dice, muy bien, activo a este sistema que sé que me va a dar una ayudita aquí. Pero lo que no sabe el cuerpo, lo que no tenía en cuenta, ¿ya? Es que obviamente una acción genera una... Reacción. Listo, muy bien, estamos bien con las frases hoy de hoy. Así es. Entonces, ¿cuál sería la reacción de que el cuerpo libere este sistema renina-angiotensina? La reacción sería que el cuerpo, ¿sí?, genere una vasoconstricción. ¿Qué es una vasoconstricción? Quiere decir que la arteria, en este caso, se contraiga más. Se contraiga más, se reduzca más. Entonces, si la idea es que si la sangre, su velocidad, está siendo afectada, imagínense ahora si hay una vasoconstricción, es decir, va a aumentar, ¿sí? En este caso, la velocidad con respecto, ojo, al fluido normal. Entonces, eso genera ¿qué? Esta vasoconstricción, ¿qué va a generar? Que se siga reteniendo sodio, y no solo sodio, sino que se retiene también agua. Líquido. Entonces, le salió caro al cuerpo la activación de la renina-angiotensina, le salió caro. ¿Por qué? Porque si el cuerpo sigue reteniendo sodio y a la vez retiene agua, entonces esto va a hacer ¿qué? Que haya un aumento de la presión arterial. Y esto le decimos hipertensión arterial. ¿Se dieron cuenta cómo aparece el cuadro patológico de la hipertensión? ¿Sí, chicos? ¿Se dieron cuenta? Sí, profesor. Listo. ¿Alguien escucha a lo lejos por ahí? Listo. Entonces, Profesor, ahora, y también las personas que sufren de hipertensión se hincharán, sufrirán de pies, de que los pies se les ¿quién está hinchen hablando, por Elías? ¿Quién está hablando, retención de verdad? líquido y sal. Elías, ¿me estabas hablando? Perdón, es que había otro audio encendido, no te entendía bien. Elías. Sí, licenciado, sino es que yo estaba diciendo si es que la persona que sufre de este mal también se les hincharán los pies o las manos, porque ya que retienen líquido y sal. Claro, señorita Elías, correcto, usted da toda la razón y bien observado usted, la felicito, Elías. Así es, decíamos que una de las características clínicas de la hipertensión era el edema, es decir, la retención de líquidos. Es decir, me está diciendo que el cuerpo está reteniendo agua internamente. Entonces, ¿por qué retiene agua? Porque el riñón está fallando. ¿Por qué falló el riñón? Porque aumentó la presión sistólica. ¿Y quién causó esto? La velocidad del flujo sanguíneo. ¿Listo? Entonces, eso es la razón. Entonces, ustedes me preguntarán, o de repente alguno de ustedes me preguntará, y profesor, ¿y dónde originó todo esto de aquí? Me pregunté eso. ¿Quién fue el causante de que genera esto de aquí? Chicos, la respuesta es muy sencilla. Muy sencilla. Hay algo rico que comemos todas las noches caliente, ¿sí? Mayormente en las noches, que viene con sus cremas exclusivamente. ¿Saben qué es eso? ¿Las El hamburguesas? pollito. Ajá, muy bien. Las grasas en forma general, las grasas, los lípidos. No, ahora que estamos en invierno prácticamente, ¿no? Y se acerca el invierno, ¿ya? Entonces, no, algo calentito. Muy bien, una hamburguesa calentita, una salchipapa, así con todas sus cremas rebordando por todas las cremas, no sé, por todo el plato, ¿no? O su pollo a la brasa, ¿no? Con todas sus Pollito a la cremas brasa. y una pizca de ensalada. Y como para mejorar la cosa, muy bien con su gaseosa, ¿no? Una rodaja.
De tomar. Claro, correcto. Así es. Ustedes me dan la razón porque lo han hecho, ¿verdad? ¿Sí? Claro, el que dice sí, sí es porque lo ha hecho, claro que sí. ¿Quién no lo ha hecho? Todos lo hemos hecho, yo también, es normal, es parte de nuestra alimentación. Entonces, la persona que es adicta a las grasas, ojo, a las grasas, si usted hoy día pensaba ingerir su salchipapa, su bróster y tantas cosas más que hay en el mercado, su pizza también, estas grasas hacen que aumente la viscosidad de la sangre. Esto es lo que genera. Y de ahí parte todo. Por eso dice inicio. Por eso nuestro cuento empieza cuando aumenta. Entonces ya saben, consejo para ustedes y para sus familiares que han encontrado con sobrepeso. Cuando he visto lo que ustedes me han mostrado en sus trabajos, sobrepeso. Hay varios que han mostrado sobrepeso. Entonces, ya pues, si hay sobrepeso, entonces no, ojo, no hay que dar este tipo de alimento. No hay que dar. Hay que disminuir totalmente. Disminuir, ojo, disminuir este tipo de alimentos. ¿Entendido? Sí, ¿Sí? profesor. Listo, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces ya saben ahora cómo se genera un cuadro hipertensivo, ¿no? Listo, muy bien. Para que le cuenten a sus amigos cómo se da la hipertensión. A ver, rápidamente, chicos, antes que me gane el tiempo, disculpen ustedes que vaya un poquito rápido porque me quedan 2 minutos nada más. A ver, en la parte de lo que es alimentación, entonces decimos, muy bien, y esto le corresponde a los opositores, pero voy a hablar un poquito. Si la persona, el problema es esto de aquí. ¿Quién es él? ¿Quién es el sodio, verdad? Este es el gran causante, el sodio. Entonces, si este es el problema, entonces la alimentación, debemos buscar alimentos que suelan controlar a este sodio. Es decir, el sodio tiene que ser controlado por alguien. Muy bien. En este caso, hay alimentos que presentan otros minerales que contrarrestan al sodio. ¿Quién es elegido por naturaleza? Aquí está, el potasio. Nuestro querido potasio. Dice, a veces olvidado potasio. El potasio es uno de los minerales, ojo, uno, porque hay otros más, ¿sí?, que suelen regular al sodio. Es decir, sodio, ya no te pases, no estés molestando el riñón, ven para acá, que yo te voy a ayudar a que te salgas de ahí y vayas a otro lugar donde debes estar. Entonces, gracias al potasio, el sodio puede ser distribuido y no alojado estrictamente en el riñón. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. Ya. Sí, A licenciado. ver, en esta imagen, ¿qué mostramos? A ver, para los chicos que conocen muy bien, ¿qué es esto de aquí? En forma general, ¿qué son? Quinoa. Cereales. Cereales. Muy bien. Los cereales, en su contexto, presentan este mineral, que es el potasio, correcto. Potasio. A ver, si yo digo potasio, ustedes rápidamente, ¿qué alimento rápidamente se viene a la mente? Rapidísimo. Plátano. El plátano. Muy bien, correcto. El Vamos a plátano. ponerlo aquí. Ajá, aquí está, el plátano. Entonces, el plátano, ¿ya?, es uno de los alimentos que sería ideal, entre comillas, ideal, es que no siempre van a comer plátanos, no tienen unos monitos, ¿verdad? Es ideal, perdón, para regular lo que es, ¿ya? Pero los cereales, ¿ya?, no solo tienen una buena concentración de potasio, sino tienen otros minerales que también ayudan a la forma, a la causa. ¿Quiénes son? El magnesio. El calcio y el magnesio. Entonces, estos también ayudan al potasio, es decir, también se suman a la causa para que el sodio no se quede alojado a nivel renal, ya que es ahí donde, en el riñón, es donde se ve la primera, digamos, alteración orgánica dañada por un cuadro hipertensivo. Toda persona que tenga hipertensión, el problema que hay que cuidar es su riñón. ¿Por qué? Porque si su riñón se ve afectado, se afecta todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo. ¿Ah? Luego pasa al corazón, luego pasa al hígado, luego falla el sistema nervioso, es decir, falla todo. O sea, hay que cuidar al riñón cuando hay un cuadro hipertensivo. ¿Entendido? Sí, profesor. Listo, muy bien. Entonces acá he mostrado una lista
de alimentos donde puedo encontrar no solo al potasio, sino también al calcio y al magnesio. ¿Ok, señores y caballeros? ¿Sí? Sí, profesor. A ver, bueno, me ganó el tiempo, chicos. Lo demás, estoy aquí, bueno, la función es como tú el potasio, ya, otro tipo de alimentos, y ahí terminaría, ¿ya? Entonces, solo para concluir, por favor, la siguiente semana, ya recuerden, por favor, el grupo número 2 y 3, ¿ya? Van a